Ok, hola, bienvenidos todos aquí a Refuse Nature. Como ya habían sabido anteriormente, este es un podcast en el que buscamos explorar pues temas que nos repercuten a todos, pero teniendo conversaciones extraordinarias con personas que podemos llamar ordinarias, como ustedes, como yo, y en este caso nuestra invitada, la sujeto P, yo soy el sujeto A, y ella nos hizo el honor de visitarnos el día de hoy para, bueno, de compartir en esta llamada porque ella está estudiando actualmente relaciones internacionales, y en sus materias y en su escuela están viendo con mucha frescura el tema que está sucediendo entre Ecuador y México. Y ella nos va a compartir un poquito más sobre esto. Y te doy la bienvenida, sujeto P. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, pues bienvenida. Hola, no, muchas gracias por invitarme. No, pues con todo, es nuestro placer, es nuestro placer. Muy bien, oye, pues primero platícanos un poquito sobre ti en el sentido de que, cómo llegaste, por qué estudiaste Relaciones Internacionales. Bueno, llegué a Relaciones Internacionales porque, bueno, en la preparatoria obviamente nos dan estos como cursos de orientación vocacional para saber qué área puede ser tu fuerte y todo eso. Y siempre a mí me habían salido como ciencias sociales, a veces administración. Entonces, en el momento que empezamos a investigar nos, nuestros compañeros y pues yo, sobre lo que podemos hacer de carrera y todo, apareció Relaciones Internacionales. Entonces me metí a buscar el plan de estudios de mi escuela y me pareció muy atractivo, me parecieron materias muy amplias, muy, como muy acertadas para el tipo de carrera que quería y el tipo de trabajo que buscaba. Entonces decidí meter relaciones internacionales. Qué chido, qué chido. Entonces, fue como las preguntas que había en la orientación vocacional cuadraron perfectamente con lo que tú estabas buscando como persona, ¿no? Exacto. Qué chido. ¿Y ahorita en qué semestre estás? En cuarto semestre de la carrera. No inventes, ya vas a la mitad, qué chido. ¿Y Uh-huh. si está resultando con lo que tú esperabas o te está decepcionando o cómo ves? No, sí, está perfecta. Las materias son muy amplias, son muy interesantes. Los maestros que tengo de verdad son maestros que saben mucho, o sea, maestros que aparte de, obviamente, darte los conocimientos, te incitan como a investigar más, como a tener más curiosidad sobre algunos temas. Mm. Y está bien, está perfecta. La evaluación de los maestros no está tan terrible. Ajá. Y pues me divierto. Qué chido, qué chido. Y entonces, cuál es tu cosa favorita sobre tu carrera? Mm, yo creo que lo multidisciplinario, o sea, Ok. desde que tenemos que aprender a saber sacar unas estadísticas en Excel, Mm, hasta tener como conocimientos de el ámbito del derecho internacional, mm, los tipos de gobierno de Asia, de África, o sea, todo lo amplio que puede ser mm. y como todo siempre está conectado, no hay una cosa que no digas, esto no me va a servir, sino siempre todo está conectado. Esto es súper interesante. Entonces, veo que de cierta forma entonces no te causa incertidumbre o inseguridad la complejidad, ¿no? Porque lo que refieres tú en este ámbito multidisciplinario o en esta concatenación de elementos y de aspectos tanto geopolíticos como de derecho internacional, pues llevan consigo una cierta complejidad, ¿no? Y el hecho de que tú estés familiarizada con esto y incluso lo disfrutes, pues habla muy bien de ti, ¿no? O sea, habla bien de que hasta te resulta emocionante y motivadora toda esta complejidad que vivimos en un aspecto geopolítico, ¿no? Sí, totalmente. Es buscar más allá de lo que te dicen, más allá de lo que está dicho de cierta forma, es investigar más y saber realmente lo que pasa desde varios ámbitos, desde el ámbito de las matemáticas hasta el ámbito
de la biología, por ejemplo, a veces. Sí. Como, por ejemplo, un ejemplo que tengas, por ejemplo, de la intervención multidisciplinaria de la biología en este caso. Por ejemplo, los recursos naturales que puede haber es Ah, muy importante para saber qué tipo de poder puede tener un país. mm, Si empiezas a investigar como los bosques, todos los bosques que hay en, no sé, Estados Unidos, ujú. entiendes por qué Canadá, que tiene más bosques o más otro tipo de madera, tiene un poco más de poder en cierto ámbito que Estados Unidos. Entonces, cuando empiezas a entender un poco de eso, también es como de, pues lo que me enseñaron en la primaria de la flora y la fauna sirve también aquí. Oye, qué interesante, no lo había pensado, o sea, pues sí, claro, porque la relación entre las naciones principalmente es económica y al tener intereses económicos, pues tienes que tener varias inclinaciones o un autoanálisis bastante fuerte en cuanto a cuáles son tus recursos biológicos, cómo funcionan tus ecosistemas locales y cómo estos repercuten en tu economía y por ende en el intercambio internacional, ¿no? Eso está muy bien. Qué buen ejemplo diste. Deberías dar clases también. Oye, pero ¿y qué es la cosa que menos te gusta de tu carrera? Mm, a veces el tiempo, o sea, justamente cuando fui a unas conferencias que hubo aquí en México, Ujú, donde había como varios exponentes alrededor del mundo, ujú, hubo una maestra de Inglaterra, me parece, que empezó a hablar de lo que pasaba después, ¿no? El futuro de las relaciones internacionales. mm. Y justamente se hizo como este cuestionamiento de las cosas están pasando tan inmediatamente de en menos de 2 horas se está sabiendo que el presidente Joe Biden hizo un comentario sobre algún conflicto Mm. y después Putin respondió ante eso y los estudios que nosotros hacemos sobre ese tipo de casos igual puede llegar a ser un poco más tardado que la inmediatez con la que estamos viviendo en este momento y eso es algo como preocupante ¿Por qué? Porque es preocupante. porque pues si llega un momento en que dices pues en dónde va a quedar nuestra área si no podemos ayudar porque al final las relaciones internacionales también es ayudar a los países y a las organizaciones internacionales a llevar bien su soberanía, su autonomía y al final la inmediatez con lo que todo está pasando puede ser que, no sé, un ensayo que un internacionalista haga sobre lo que está pasando, por ejemplo, Ucrania, Rusia, Sí, puede llegar a ser muy tardado sí. para el tipo de conflicto que hay. Oh, es súper interesante. Yo de hecho tuve la misma crisis, bueno, no crisis, ¿no? Pero la misma preocupación con, por ejemplo, la aplicación de las ciencias sociales en los negocios. Y mi preocupación era porque con la integración de las nuevas tecnologías, con Industria 4.0, con inteligencia artificial, con machine learning, con todo este tipo de tecnologías, automatización, pues hay muchísimos roles que los tienes que empezar a reemplazar, ¿no? Y, y, y la inmediatez de la información y la inmediatez de la eficacia o la eficiencia de los procesos dificulta mucho la capacidad de los humanos como para adaptarse a estos procesos e incluso como que prepararse o prevenir o incluso como que hacer un forecast de cuándo van a empezar a suceder este tipo de situaciones. Entonces, la preparación que tienen las personas de las ciencias sociales en los negocios tiene que ser muchísimo más flexible, muchísimo más ágil ahora e incluso puede estar hasta en peligro de extinción por la adopción de tecnologías y esto que mencionas de la inmediatez de la información, que probablemente tiene mucho que ver con el contexto tecnológico en el cual no nada más mi carrera o mi área de conocimiento está inmersa, sino igual también las relaciones internacionales, ¿no? Por ejemplo, si tú cómo ves que afecte o tú ves las pequeñas evidencias o las primeras evidencias o indicios de la aplicación de inteligencia artificial o de tecnologías recientes y cómo afectan las dinámicas de las relaciones internacionales. Mm, no lo
visto inmediatamente porque siento que ahorita la inteligencia artificial está yendo como por otro camino. Sí. No siento que se está metiendo mucho a mi área. O sea, he visto compañeros haciendo ensayos con inteligencia artificial. Sí, sí, sí. Pero siento que va a ser muy difícil que se meta en nuestra área como internacionalistas, porque al final es cosa de poder. O sea, al final es obtener un poder sobre cierto país, ciertas circunstancias, y al final eso no creo que una inteligencia artificial, hasta donde hemos tenido evidencia, lo pueda reemplazar. Tal vez en algún futuro, no sé, una inteligencia artificial pueda ser embajador de Estados Unidos ante la ONU, pero no creo que eso pase en este tiempo. No lo he visto Sí, mucho. sí, tiene sentido. Aparte de que, pues, ¿qué clase de confianza tendríamos que tener en la tecnología como para dejar que representara a una nación, ¿no? O para representar los intereses de la población, de una población X o Y, ¿no? Entonces, sí entiendo perfectamente. Incluso también había visto que en la prognosis que tenían, la prognosis que tenían intelectuales o propietarios o CEOs de diferentes compañías, pues hablaban del reemplazo sistemático que pueden tener muchos roles, pero uno de los que no podían, por ejemplo, en este momento ni siquiera considerar reemplazables, es muchos que tenían que ver con la interpretación de las leyes, con las relaciones internacionales, lo que han mencionado. Este tipo de roles igual muy difícilmente todavía puedan ser reemplazados. Igual y las personas que trabajan para ellos o personas como asistentes, secretarios, etcétera, pues sí, ¿no? Pero en sí los embajadores como tal, los representantes, los delegados, pues igual todavía tienen tiempo, ¿no? Para ir hacia adelante. Sí. Qué interesante. Muy bien, muy bien. Pues si quieres vamos entrando aquí en el tema. ¿Por dónde empezaremos? A ver, ¿por dónde vamos? Vamos moviéndole como por el primero, el contexto de, bueno, lo que me gustaría preguntarte es, independientemente de lo que esté pasando ahorita entre Ecuador y México, ¿cómo estaba la relación entre Ecuador y México anteriormente? O sea, si nos pudieras explicar un poquito de los años atrás y cómo hemos ido evolucionando, porque bueno, ahorita te vuelvo a formular la pregunta, pero antes de eso quiero como que compartir un poquito con nuestro público de que México, y eso que igual tú puedes confirmar mucho mejor, tengo entendido de que México tiene un rol internacional en el cual tiene como que tres ejes, ¿no? En su política exterior. Y uno de esos ejes es la no intervención, ¿no? O sea, que respeta la soberanía de las otras naciones. Los otros dos ejes, la verdad, ni me acuerdo porque fue una conversación y estaba medio pedo. Y ya el segundo podcast en el que admito que estaba pedo en algún momento, entonces igual ya necesito conseguir ayuda, ¿no? Pero bueno, eso no es México tiene una reputación global en la que sí, es un excelente mediador. De hecho, pues, el Premio Nobel de la Paz que tuvimos de México fue porque alguien promovió la no proliferación de las armas nucleares en América Latina y ayudó a que toda América Latina firmara este acuerdo y por eso ganó el Premio Nobel de la Paz, ¿no? México tiene reputación de mediador y México tiene reputación de que es casi le da la bienvenida a muchos refugiados o de carácter político. Y también México tiene como que una perspectiva muy pacifista muchas veces, o sea, que promueve la paz y que pues siempre que está en las asambleas de la ONU, hace un buen rol en cuanto en su carácter mediador. Y esto pues siempre ha repercutido o ha tenido una influencia entre su relación que tiene con los demás países latinoamericanos. Y ya, pero bueno, por favor, sujeto P, compártenos un poquito más sobre el rol de México en América Latina y los ejes de la política exterior mexicana. Sí, bueno, en nuestro artículo 89 de la Constitución mexicana, que es sobre la política exterior y pues, el poder ejecutivo y lo que puede hacer y todo eso, obviamente siempre hemos sido como un país muy pacifista, no queremos conflictos, nunca, siempre hemos tenido esta política de no intervención en cosas, de asuntos de otros países, no intervenimos en cierto modo
en otros conflictos que no sean nuestros, y cuando son nuestros, no, nuestro ejército no es nuestra prioridad para resolverlos, sino pues conversaciones, la cooperación, ese tipo de cosas. México siempre ha sido más partícipe de cosas como, pues desde que inició, por ejemplo, la ONU, México ayudó con el reglamento para de la ONU, fue de los principales firmantes, o sea, era muy específica su participación en querer cooperar y dejar atrás lo militar, y que siempre se viera como hay que ayudarnos entre los países, hay que poner las reglas, y pues siempre ha sido como muy activo en participar, por ejemplo, en Irak, cuando fue la intervención de Estados Unidos en Irak. En la ONU, México fue de los principales en castigar este tipo de actos. Le tocó justamente en el Consejo de Seguridad a México estar en esos años. O sea, siempre ha sido así. Y, por ejemplo, cuando vemos en su ámbito regional con América Latina, México siempre ha sido ha apoyado mucho a América Latina en ciertas cosas. Por ejemplo, cuando sacaron a Cuba de la OEA, cuando fue todo el bloqueo económico, sí, todo lo que pasó, México fue el único país que dijo que no sacaran a Cuba de la OEA, que era injusto sacarla, ¿no? Por ejemplo, también cuando hay conflictos en América Latina, México siempre ha sido como el que ha respaldado económicamente. Hemos sido parte mucho de los cascos azules de la ONU también. Entonces, como que México siempre ha tenido esta imagen como de ayudar, o sea, él va más a la cooperación que al enfrentamiento, ¿no? Entonces, pues las relaciones con América Latina siempre han sido como cordiales, pero también hemos tenido conflictos más económicos que nada, más políticos entre los presidentes, más como ese tipo de cosas, pero nunca hasta llegar a este tipo de cosas, ¿no? O sea, creo que la última vez que hubo algo así fue en el Imperio Mexicano, cuando Guatemala se separó de México, que fue como un conflicto. Sí, claro. Entonces, siempre, y aparte de la cercanía con Estados Unidos, siempre hemos tenido como ese tipo de, ok, tenemos acerca a Estados Unidos, pero también tenemos que cooperar con nuestros países hermanos, y siempre hemos como defendido también a los países de Estados Unidos, de todo eso. Y la relación con Ecuador era buena, o sea, no siempre había como conflictos, pero siempre había sido cordial, nunca habíamos tenido este tipo de como problemas o conflictos, pero pues hasta ahora, hasta que empezó todo esto, también por los conflictos internos de Ecuador, pues hubo todo este revuelo que ahora vemos, ¿no? Sí, y en el ámbito internacional, corrígeme si estoy mal, ¿no? O sea, pero lo que también estoy interpretando es de que en la era moderna en la cual ya no estamos en una completa hegemonía de un poder o de un superpoder como el de Estados Unidos, empiezan a verse en diferentes partes del mundo cambios radicales en cuanto a la política interna, ¿no? O sea, cuando el superpoder que representaba Estados Unidos ya no tiene la influencia ni la capacidad de liderazgo que tuvo, por ejemplo, en los 90s, en los 2000, igual por mucho intervencionismo que ha habido y ciertas prácticas que podríamos hasta llamar imperialistas, etcétera, y también prácticas pues del neoliberalismo y de un capitalismo que pues puede ser hasta excesivo en algunos puntos. Hubo cambios radicales en cuanto a los países sobre los cuales Estados Unidos tenía influencia, y en ellos se empezaron a desarrollar fuertes nacionalismos y fuertes cambios en su política interior. Específicamente hablando de, por ejemplo, en Latinoamérica, vimos que entre los 2000 a la fecha hubo fuertes rotaciones de las izquierdas hacia las derechas, de las derechas hacia las izquierdas, y también fuertes movimientos nacionalistas, y empezó a haber fuertes evidencias sobre la búsqueda de la asimilación, de la disminución de la corrupción,
la atención a bajar las problemáticas que había por el caso del narcotráfico, la inseguridad que había en diferentes países de Latinoamérica, la falta de desarrollo económico, la cooperación internacional y todos estos temas que probablemente se empezaron a dejar de lado una vez que se empezó a debilitar la presencia global de Estados Unidos. Y esto pues trae consigo también hermandades y también polarizaciones, ¿no? O sea, en el sentido de, por ejemplo, claro ejemplo de esto es pues, Argentina, ¿no? Que ha tenido unos cambios fuertes, muchos años estuvo al lado de las izquierdas y ahora pues con Milei está de un lado, no sé si sería tanto derecha, pero llamémoslo derecha o ultraderecha, en el que se quiere alinear completamente con Estados Unidos, con Israel, en el cual quiere hacer una política que él se llama a sí mismo de la parte del libertarianismo, y esto pues también tiene ciertas implicaciones en cuanto a la política exterior, y también se empieza a chutar como que cosas con López Obrador, nuestro presidente, ¿no? Y y lo mismo ha pasado con diferentes gobernantes. Lo mismo pasó cuando en Brasil eran ultraderechistas y luego se volvieron izquierdistas. Entonces ha habido rotaciones en cuanto a estas cosas, y esto también repercute en las relaciones que tenemos con estos países, ¿no? O sea, probablemente estoy mal, pero me doy cuenta que en México ha habido una relación fuerte. Nuestro presidente, que podría llamársele de la izquierda, yo no lo calificaría tanto a la izquierda, pero llamemos que es de la izquierda o es más como populista, llamémoslo, concuerda muy bien con la política interior y perdón, con la política exterior. En su política exterior concuerda muy bien con otros gobiernos que tienden hacia el populismo o hacia las izquierdas, y empieza a tener disonancias con gobiernos que van hacia las derechas. ¿Tú cómo ves este aspecto? ¿Tú cómo ves los últimos cambios políticos que ha habido en Latinoamérica y cómo esto ha cambiado nuestras dinámicas? Bueno, justamente como retomando un poco lo de por qué ahora vemos tanta derecha, ¿no? Estamos viendo como un resurgimiento de la derecha de Latinoamérica, ¿no? Sí, Cuando si nos vemos 90s, 2000s, la izquierda, algo que se llamó la marea rosa, que sí, fue liderada por Hugo Chávez, funcionó de cierta forma por todos los gobiernos de izquierda que estaban surgiendo en Latinoamérica después de pues tantas dictaduras que cada país tuvo gracias al intervencionismo de Estados Unidos en los 70s, 80s para disminuir el comunismo. Entonces resurge la izquierda y ahora tenemos que la izquierda no funcionó para todos los países, que no dio los resultados que se esperaban. Entonces, obviamente, se cumple otra vez el ciclo de volver, si no funciona la izquierda, entonces tiene que funcionar la derecha, ¿no? Por sí, ejemplo, el caso de Milei es un economista sí, que me recuerda mucho a Trump, ¿no? De que usa su discurso de odio y como este tipo de discursos muy pasionales y muy, sí, tratando de, no sé, se me hace muy como Godspell de Estados Unidos. sí, es provocativo, escandaloso. Ajá, Sí, para convencer a las personas y poder él hacer su política, es pues después tenemos Argentina que viene de dos gobiernos que eran muy izquierdistas, que era vamos a dejar apoyos sociales para todos, sí, este tipo de cosas. Y obviamente cuando tienes ese tipo de gobiernos, el déficit nunca, no lo puedes, después subsanar, de varios años, no, nunca va a funcionar ese déficit. claro. Entonces, obviamente viene mi ley, hace todo esto y pues obviamente lo que vemos en Argentina es como lo más, o sea, como una cosa exponencial de todo lo que está pasando en América Latina, ¿no? En países más chicos que también están pasando por lo mismo, ¿no? Vienen saliendo de dictaduras, vienen saliendo de derecha, vienen saliendo de izquierda, y pues la economía, su déficit no pudo aguantarlo, entonces estamos viendo otra vez este tipo de cosas, ¿no? Que antes nada más decíamos, Maduro, ¿no? Y lo veíamos muy lejos y nada más un presidente, bueno, dictador, Mm. en un país de Sudamérica, ¿no? Y ahora lo estamos viendo mucho en toda América Latina. Entonces, siento que es como un resurgimiento de todo lo que está pasando y obviamente esto afecta a la política, ¿no? Sí, Exterior, porque
venimos de algo de mucha cooperación, de pues tener este tipo de cosas, y de repente, obviamente que Milei se saque una foto con Elon Musk y empiece a tratar de traer inversionistas extranjeros, obviamente es como los resultados de algo fallido y que también no están quedando con la cooperación que está teniendo América Latina en este momento, ¿no? Y creo que algo algo que podemos ver es la OEA, ¿no? Que está ahorita teniendo, no una crisis, pero pues está teniendo momentos de tensión, ¿no? Sí. Y esto de la hegemonía de Estados Unidos, siento que sí, obviamente esto afecta a Estados Unidos porque no nada más tenemos ya Estados Unidos como la principal economía, ¿no? También América Latina está haciendo muchos negocios con China. Sí. Estamos teniendo una influencia china muy importante, también coreana, con el soft power, con las nuevas boy bands. Estamos teniendo mucha influencia, entonces también estamos volteando a ver otro tipo de mercados, ¿no? Sí. Y también con el surgimiento del sur global, de los BRICS, es una forma de decir, no nada más tenemos una cooperación esperando a que Estados Unidos nos diga qué hacer o qué tipo de economía tenemos que seguir, ¿no? De que podemos hacer alianzas con países de Europa, países de Asia, países hasta de África que pueden ser parte de los BRICS, Sí. y tener otro tipo de cooperación. Y esto obviamente va a cambiar la política exterior de todos los países, ¿no? Sí. ¿Hacia dónde vamos? Esa es una pregunta muy buena que todos nos hacemos cada día en la carrera, de ¿a dónde vamos? ¿A dónde va todo esto, no? Qué buena pregunta, porque creo que es algo que Yanis Varoufakis hablaba, ¿no? De que se consideraba que la ciencia social por excelencia era la reina de las ciencias sociales era la economía, ¿no? Porque era de las únicas que podían basar sus modelos en teoremas matemáticos y con eso, de cierta forma, tener cierta precisión predictiva o tener cierta precisión visual o poder precisar realmente la situación o realidad que está sucediendo en cierta población por medio de sus estudios o de sus modelos económicos, ¿no? Ya nos dimos cuenta con el tiempo y con la historia que pues, eso no es cierto, ¿no? No hay forma, y el mismo Gödel con sus teoremas en matemáticas probó que esto no era cierto, ¿no? Pero los economistas se las daban como de que no, si nosotros sabemos todo, casi podemos predecir el Producto Interno Bruto de los países en el futuro, ¿no? Y había este tipo de interpretaciones. ¿Tú sientes que en el conocimiento de relaciones internacionales ha habido exponentes o ha habido pensadores, pensadoras que han podido predecir con cierta precisión qué es lo que va a pasar o qué es lo que va a estar aconteciendo? ¿O tienes algún ejemplo? No, no creo que haya como, o sea, obviamente Espera. decir, Espérame, me quedé en obviamente qué, perdón. ¿sí? Ajá. Tú puedes como, obviamente hay muchos pensadores, muchos artículos diarios que te hablan de la economía, ¿no? Cómo va, o sea, por ejemplo, si ahorita México es el socio número 1 de Estados Unidos, podemos predecir que México puede llegar a exportar, puede haber un déficit, puede haber muchas cosas, ¿no? Pero mientras nosotros estamos como haciendo imaginarios en nuestra cabeza y todo eso, tenemos, o sea, no sabemos qué pueda pasar con Rusia y Ucrania, ¿no? ¿Qué tal si a Ucrania la aceptan en la OTAN? Y todos los países de la OTAN van contra Rusia, ¿no? O sea, son cosas, o Rusia es un movimiento y ataca, no sé, a Polonia, que sí es parte de la OTAN, ¿no? O sea, todo este tipo de cosas sí puedes seguir como un tipo de rumbo que todos vamos a seguir, pero no puedes ser como indiferente a las cosas que están pasando, ¿no? O sea, pues creo que fue claro Israel-Palestina, Claro. todos pensábamos que iba a seguir el mundo como estaba, que no iba a haber, como inversión en armas, y de repente pasa lo de Israel-Palestina, Europa empieza a invertir más en armas, Estados Unidos también, hay empieza como otro tipo de economía y todo eso, ¿no? O sea, también creo que un ejemplo claro también fue el 2008 con la caída
de los bancos en Estados Unidos, de que Sí. todos pensaban que iba a estar bien, pero ni los mismos economistas o los dueños de bancos supieron qué hacer, ¿no? O sea, se sabía que podía pasar, pero no se supo qué hacer, ¿no? Y afectó a todo el mundo. Entonces no creo que haya como una forma de decir, va a pasar esto, va a pasar el otro, como una lista del supermercado, ¿no? O sea, siento que es más, sí seguir cierto tipo, una línea, pero también saber que en cualquier momento algo puede pasar y tu economía puede caer, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. Entonces, independientemente de la capacidad de análisis que tengamos, e incluso la precisión de nuestra predicción de datos o de nuestra recopilación de datos, muy difícilmente vamos a poder notar o vislumbrar el futuro, ¿no? O vislumbrar qué es lo que va a seguir sucediendo en las dinámicas en las dinámicas de intercambio o de las dinámicas de las diferentes sociedades, ¿no? En sus interacciones. Entonces, sí, está bien, tiene mucho sentido. Ahora sí, vámonos con todo entonces. Después de echarle este comercial a las economistas, este, ahora sí, por favor, cuéntanos de dónde salió este problema que tenemos ahorita con Ecuador. Entonces, ya nos explicaste bastante bien y te agradezco también por eso, de que nos acabas de explicar muy bien de que no ha habido en la historia de México independiente un caso como el que estamos viendo ahorita con Ecuador. Y eso es importante mencionarlo para como que poner la barra donde tiene que estar y entender pues que esto no es algo que sucede todos los días, ¿no? En nuestras interacciones con nuestros países hermanos. Ok, partiendo de este punto, ¿cómo ves, cómo se originó este problema que ahorita tenemos con Ecuador y qué fue lo que sucedió conforme a lo que ustedes han estado estudiando en la facultad? Bueno, todo tenemos que regresar al 2017, Okay. cuando Rafael Correa era presidente de Ecuador y Jorge Glass, que es el que por el que está el conflicto ahora, el que detuvieron en la embajada, era vicepresidente. Okay. En ese tiempo, también en Latinoamérica hubo un caso de Odebrecht. Claro, sí, famoso. Sí, o sea, toda Latinoamérica lo supo, en México supimos mucho de eso, o sea, en toda Latinoamérica resonó ese caso, ¿no? Sí. Y justamente en Ecuador, el presidente era Rafael Correa y el vicepresidente era Jorge Glass. Obviamente hubo un juicio, y en realidad a Jorge Glass sí lo llevaron al tribunal y sí tuvo una condena, por ese caso, ¿no? Pero después, pues, como todo en Latinoamérica, salió impune. Y en el 2020 hubo otro caso de corrupción que es como conocido como el caso de los sobornos, donde se tenía que ser como una infraestructura de, creo que era de un tren del Pacífico, algo, era ni siquiera como que se tuvo un proyecto en sí, pero obviamente salió a la luz que robaron, no nada más él, todo su gabinete robó demasiado dinero, o sea, demasiado dinero. Entonces, obviamente, hubo otra vez un juicio donde se llevó a Jorge Glass y todo eso. O sea, lleva dos. Ajá, lleva dos juicios. En este punto lleva dos casos, ¿no? Sí, ok. Ajá. Entonces, Jorge Glass pidió a México un asilo político urgente, dando a entender de que lo estaban siguiendo políticamente por un caso que hasta ese momento pues no había como, sí había pruebas, pero todavía no se llevaba a cabo. Entonces, este año, justamente, en diciembre, hacen el caso y todo eso, y se le da una sentencia a Jorge Glass. O sea, sí hubo una sentencia. Y entonces pasa todo esto y el gobierno de Ecuador, bueno, la Embajada de México sí le dio el asilo político a Jorge Glass. Qué fuerte. Entonces, eso es una cosa en México, pues se supone que no debe entrar en conflictos internos. Entonces es como de, nuestra política exterior estuvo, sí, no la seguimos. Y después el gobierno de Ecuador a la embajadora de
de México en Ecuador la hace como, la denomina persona non grata, que eso significa que no puede estar más en el país, que ya no la quiere como embajadora de México en Ecuador y tiene que irse, ¿no? Entonces, pues esta embajadora se regresa a México y pues entre que México está buscando un embajador para que sea grato, para que le den, pues, que pueda estar ahí, que pueda manejar la política exterior de México, pasa todo esto, ¿no? Vemos los videos de los policías y el ejército de Ecuador entrando a la embajada, vemos al canciller de México tratando de impedir que entren, ¿no? Entonces, todo esto, todo lo que pasó esa noche cuando llegaron por Jorge Glass, obviamente rompe todo lo de derecho internacional. En el convenio de Viena, ahí es donde se especifican las inmunidades y los privilegios que puede tener un embajador, sus locales, que son las embajadas, las cancillerías y todo eso. Entonces, obviamente viola artículos de ahí que son el 22, el 21, el 29, varios artículos. Y obviamente, pues esto es algo que en el derecho internacional pues es súper castigado, ¿no? O sea, fue algo que pues tú firmaste y tienes que atenderte a eso, ¿no? Porque pues todos los países, sí, todos los países lo están haciendo, pues ¿por qué no? Y también, pero pues México tampoco hizo todo bien, ¿no? También también hubo en Caracas, justamente en el convenio de asilo político en Latinoamérica, que se firmó el artículo 3, también México lo violó, ¿no? De que no, o sea, no puedes, no puedes darle asilo político a todas las personas, tienes que tener varias cosas, o sea, como de que tú tienes que demostrar que tienes un peligro para que te den el asilo. O sea, no es como de nada más te dio el asilo porque sí, tienes que demostrar con hechos de que pues eres perseguido por delito, o sea, por cosas políticas y todo eso, ¿no? Y pues siento que fue como un error de Ecuador no esperar, porque también en ese convenio se dice que no solamente porque Jorge Glass estaba pidiendo que se lo llevaran a México, ¿no? Que no se quedara aquí en Ecuador. No es tan fácil, ¿no? Sacar a una persona así, darle asilo, o sea, el gobierno de Ecuador tiene que decir que sí, o sea, hay muchas cosas, muchos procesos, no es un proceso fácil, es un proceso tardado, es un proceso tedioso, y siento que si Ecuador se hubiera esperado un poco a que ese proceso pasara, y no intervenir en la embajada, siento que hubiera sido un mayor acierto que estar ahí. Entonces, obviamente después de todo esto, el Poder Ejecutivo, que es pues, nuestro presidente, dice, ¿sabes qué? Vamos a romper relaciones por un tiempo, o sea, no permanentemente. Entonces, pues, sácame pues, a todas las personas de la embajada y regrésalas a México, ¿no? Entonces, hasta ahorita estamos así. Y obviamente, pues, también México pidió sanciones, ¿no? O sea, no puedes nada más dejar esto y ya, ¿no? O sea, pide sanciones y vemos a nuestra secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia, pidiendo que te vaya esto a la Haya, que el presidente está pidiendo que Ecuador salga de la Asamblea General de la ONU, o sea, vemos todo este tipo de cosas, ¿no? Como un tipo de castigo hacia lo que se le hizo a la embajada mexicana, ¿no? Y eso sería como un poco el resumen de todo lo que está pasando ahorita, de ese conflicto. Está muchas gracias, está muy bien hecho tu resumen. Creo que habéis mencionado en un punto en de nuestras conversaciones de preparación para este podcast, de que cabe mencionar de que su nombre es Jorge, ¿verdad? Jorge Glass. Uh-huh. Sí, Jorge Glass no es el único, ¿no? Que pidió asilo político a México, ¿no? Sí. Creo que había al menos otros 5 políticos, ¿no? Que estaban pidiendo el asilo. Sí, justo que estaban en el mismo caso y que están pidiendo un asilo político, pero pues el que era presidente y el mayor, como la cabeza principal, era Jorge Glass, ¿no? Ok. Y también tengo entendido de que Noboa,
Ujú. Novoa, ha habido, en esos últimos días estaba comentando como que, bueno, pues lo que hicimos con la embajada, pues no es tan importante, ¿no? No pasa nada, ¿no? No es como que un gran problema, ¿no? O cómo lo viste tú en su análisis de ustedes, ¿cómo vieron esta situación? Pues sí, Nova obviamente va a defender su país, ¿no? O sea, es el Claro, presidente, es el mayor defensor de pues, sus políticas internas y todo. Obviamente no creo que, y más por su tipo de política que está llevando, ¿no? O sea, que vaya a decir, no siento que sea un buen acierto decir que no, pues sí usamos fuerza de más, no estaba bien ir así por Jorge Glass cuando tienes a toda la población enfurecida con él, ¿no? O sea, claro. sería como un tipo de traición, se sentiría un poco. Obviamente no se va a arriesgar a eso, pero sí, o sea, obviamente él va a defender lo que hizo porque al final pues él es el responsable del ejército y la policía, Claro. entonces pues los va a defender y obviamente este siento que también lo dijo por el tipo de discurso que está teniendo la secretaria de Relaciones Exteriores mexicana, Mm, del tipo de que se violó la soberanía en México, mm, lo cual pues no es cierto, ¿no? O mm. sea, al final la embajada sigue, o sea, el local donde está la embajada sigue siendo ecuatoriana, ¿no? Entonces, pues como que todo este tipo de reacciones, obviamente, pues siento que Novoa no es que haya hecho el mejor trabajo, pero está alineado con todo lo que sus pensamientos y su política exterior. Ya veo. Y bueno, ahorita nos movemos un poco más hacia las consecuencias, ¿no? Pero nada más como para Mm, tratar de hacer una recapitulación de lo que estamos mencionando. Entonces, prácticamente esta situación es delicada porque en una perspectiva México, que se supone a sí mismo como un país no intervencionista, intervino de cierta forma en la política de otro país por medio de aceptar y otorgarle el asilo político a alguien que estaban buscando o persiguiendo por la ley, ¿no? Y Ecuador falló también en el sentido de los medios y la intervención que tuvo al irrumpir con una embajada yendo en contra el Tratado de Viena, ¿no? Habíamos mencionado, ujú. este, que menciona prácticamente que no puedes hacer este tipo de cosas. Y al mismo tiempo México también falla en la forma en la que aceptó el asilo político de este individuo y de su equipo o de estos otros 5 individuos que había, porque también había firmado un acuerdo en el que dijo que hay ciertas características que primero se tienen que cumplir para poder darle el asilo político a alguien. Y también Ecuador falló en este mismo acuerdo, porque si se hubiera esperado un poquito más, igual hubiera llegado a un diálogo más interesante con México para pues ni siquiera dejar que estas personas dejaran el país porque se estaría violando este acuerdo, ¿no? Entonces, se actuó precipitadamente, pero como hubo fallos de ambas partes, pues esta situación se vuelve delicada, ¿no? ¿Estoy bien o estoy como que confundiendo algunas cosas? No, sí, está perfecto, así, Ok. así es. Entonces, ¿y cómo ves entonces tú esta situación? O sea, ¿cómo esto afecta a la relación de México con Ecuador? O sea, ahora entonces, de facto ahorita no tenemos embajada, ¿no? En Ecuador. ¿Y esto cómo nos afecta a los dos países? Bueno, pues México sigue cooperando económicamente porque es algo que no podemos dejar de hacer, ¿no? O sea, al final en la embajada se queda, creo que en este caso no sé si se quedó algún secretario, primer, segundo secretario, y el encargado de negocios, ¿no? Esos son los que se quedan, ¿no? O sea, no es como que se rompa en su totalidad y dejemos de ver a Ecuador como un país que no tiene soberanía, ¿no? O sea, se rompe temporalmente esto, ¿no? Y bueno, con lo que hemos discutido nuestros compañeros y todo eso, es algo precipitado de Ecuador y sentimos que es como un conflicto innecesario. Mm, O sea, es algo que se pudo haber prevenido, pero pues al final o sea, cada gobierno actúa como puede, como necesita actuar en esos momentos, ¿no? También recordemos que hubo como un tipo de golpe de Estado en Ecuador, ¿no? O sea, de que la situación en Ecuador es muy conflictiva, ¿no? sí. En estos momentos. Entonces, sentimos que es algo que se va a calmar, o sea, sentimos que es algo que no va a pasar a mayores porque ninguno de los dos países es como
bueno, o sea, ninguno de los dos países va a lo militar, ¿no? O sea, Sí, claro. ninguno de los dos países creo que vaya a hacer algo militar o en contra de la soberanía de cualquiera, ¿no? Pero de, de que América Latina le va a dar la espalda a Ecuador, siento que se está viendo, ¿no? En la votación de la OEA que hubo, todos dijeron que están, o sea, que sí era condenable lo que había hecho Ecuador, ¿no? Mm. Menos Ecuador, Ok. pero sí, pues está viendo, ¿no? O sea, también tenemos Estados Unidos que también ya habló, ¿no? Que también lo condenó, Europa, algunos países también ya hablaron de eso. Entonces siento que va a afectar más a Ecuador por el tipo de cooperación, por el tipo de lo que puede ser, ¿no? O sea, el Mercosur también habló. Ah, Entonces, si el Mercosur habló, pues, y lo condena, puede ser, o sea, económicamente para ellos puede ser muy fatídico, ¿no? mm. Y pues para México, lo que puede ser es que pues, también tenemos migrantes ecuatorianos, ¿no? O sea, también tenemos personas que viven aquí que son de Ecuador y obviamente creo que se estuvo viendo en México, o sea, hubo muchas noticias de xenofobia que hubo, ¿no? Mm. También por el tipo de discurso que se está manejando, ¿no? O sea, como este tipo de discurso de ellos son los malos, miren lo que le hicieron a la embajada, o sea, están en contra de la soberanía mexicana cuando no, es un conflicto de derecho internacional, es un conflicto que la Haya, que otro tipo de organismos pueden controlar y no es como una intervención a México, ¿no? No es como estamos en peligro de nuestro territorio, no, es como una cosa que con el tiempo se va a arreglar, entonces siento que de esta parte de México también es como calmarnos y decir, todo va a estar bien, no hay que ser xenofóbicos con nadie, solamente son cosas que son más allá de nosotros, ¿no? Bien, bien. Sí, tiene sentido lo que mencionas. No, aparte tiene unos plátanos fritos bien ricos, la verdad. Y los ecuatorianos tienen todo mi respeto, son bien chidos. Yo estaba aquí en Holanda, fueron de los pocos que con los que me sentí bienvenido, o sea, con los que súper buena onda, bailan súper bien, bien amables. Tanto a ellos como a nosotros nos falta inteligencia emocional, así marca diablo. Porque nos metíamos en unos pedos muy cañones. O sea, los latinos llevamos telenovelas donde quiera que vamos en el mundo. Y nos gusta vivir telenovelas en todos los aspectos. Entonces, vivimos con mucha intensidad, ¿no? Entonces, sí, espero que todo se resuelva porque a la gente que conozco de Ecuador los quiero mucho y los estimo mucho. Ya. ¿Tú tienes amigos ecuatorianos, ecuatorianas? No, No, consíguete unos no, chidos. sí. Son bien chidos. No, son cagadísimos, no inventes, dicen unos chistes muy buenos. Este, un saludo a los ecuatorianos, también me encantan sus programas de antidrogas, medio falsos, pero chidísimos, chidísimos. No, súper bien, súper bien. Sí, espero que todo se resuelva. Y sí, ya aquí se lo dejamos a los holandeses que lo resuelvan aquí. Aquí en La Haya, pues lo van a resolver muy bien y todo va a quedar bien. Hasta cuando vengas aquí a Holanda, si quieres te damos el tour y Ay, gracias. y te llevamos ahí a La Haya. Nos queda muy cerca, de hecho. Entonces, está súper chido, ¿eh? La corte se ve súper fregón, la verdad. Sí, imponente, la verdad. Y La Haya en sí es una ciudad muy, muy bonita. O sea, compila la historia, pues, política holandesa, de la política internacional, por supuesto, porque pues, está la corte aquí y también están ciertos foros de comercio y también tiene pues muy buenos museos también, o sea, a los que les guste el surrealismo, por ejemplo, Escher, su museo está en Haya, ¿no? Es una ciudad muy bonita, muy pintoresca, muy agradable. Oye, sí, muy bien. Y aparte entonces prácticamente lo que estás diciendo es de que para el caso mexicano con Ecuador, esto es cuestión de tiempo, esto se va a ir resolviendo con tiempo. Por ahora, lo que va a seguir continuando va a ser la actividad económica, el intercambio económico. Invitamos a todos los mexicanos a bajarle a su pedo de la xenofobia e invitamos a todos los amigos ecuatorianos a checar las otras perspectivas y pues tratar de llegar al diálogo y a los acuerdos y bueno, pero esto se va a resolver, ¿no? Independientemente de que haya sido una situación grave, esto se va a resolver, ¿no? Eso es lo que me estabas comentando, ¿no? Sí, todo se va a resolver.
Ah, bueno, perfecto. Y oye, entonces, ¿y cómo ves tú ahorita el panorama global de las relaciones internacionales? O sea, eh, por ejemplo, hay muchos, no rumores, pero sí hay muchas tensiones a nivel internacional, ¿no? Algo que, por ejemplo, a mí personalmente a mí me molesta es de que en el momento en el que un superpoder se mete con algún país o algo así, se vuelve como noticia global, ¿no? Pero hemos tenido situaciones locales muy graves, como pues parte del narcotráfico en México, situaciones que sucedieron en Sudán, situaciones que se pasaron en Azerbaiyán, y todo este tipo de situaciones militarizadas y con un montón de problemas, la guerra fría que ha estado pasando entre Irán y Arabia Saudita por un montón de años, y como que nadie pone mucha atención a este tipo de factores, ¿no? Pero cuando sucede algo de que un superpoder o un país que tiene mucha popularidad o está apoyado por un superpoder hace algo, ahora sí se vuelve como que un tema internacional. Es algo que como que a mí me pica un poco porque me hace como que pensar de que igual las corrientes mediáticas o igual las tendencias de, del pensamiento o de tratar de como que encuadrar el pensamiento internacional o las opiniones y las posturas del público, pues van como que llevadas hacia ciertas narrativas, ¿no? Igual estoy siendo medio conspiracionista en este tipo de cosas. X, la pregunta es, ¿tú cómo ves el actual panorama de las relaciones internacionales y qué evidencias o qué cosas empiezas a notar? Es complicado. Ahorita las relaciones internacionales es complicado. Obviamente tenemos, como dices, o sea, tenemos muy presente, por ejemplo, Israel-Palestina, ¿no? Porque Sí, sabemos lo que Estados Unidos y la importancia de Israel para Estados Unidos, ¿no? Cómo se creó Israel, ¿no? O sea, todo esto y pues la importancia también para Estados Unidos del Medio Oriente, ¿no? O sea, porque no nada más es Israel, ¿no? O sea, claro, es tener a Medio Oriente, ¿no? Lo sabemos por Estados Unidos, ¿no? Pero, por ejemplo, al mismo tiempo está pasando una masacre en el Congo, ¿no? De que no hay una difusión como se debería, ¿no? O sea, cuando pues al final en las dos partes hay gente que está muriendo, ¿no? Inocente que está, que necesita ayuda, ¿no? Siento que también eso es como, sí, parte de los medios de que, ¿qué voy a decir, no? ¿Qué voy a poner, no? O sea, ¿a qué le voy a dar un foco? Porque eso también es parte del poder, ¿no? O sea, al final tener el poder de los medios y de qué consumimos nosotros como personas diariamente, que es algo que pues las potencias es lo que deciden, ¿no? O sea, pues la BBC, todo este tipo de medios que son como confiables, al final también tienen una narrativa, ¿no? Por ejemplo, New York Times, ¿no? Que muchas veces tiene problemas en New York Times, ¿no? Con personas, ¿no? Que es algo que el New York Times es súper derechista, que es, pues tuvimos aquí en México, ¿no? Que acusaron a nuestro presidente de estar con el narco, ¿no? De ah, recibir sí, entonces es como de qué narrativa hay, ¿no? Al final, ese poder que todavía tienen las superpotencias de hasta del algoritmo en TikTok, ¿no? De sí, decir qué te sale y qué no, ¿no? Por ejemplo, o sea, te sale, bueno, a nosotros que mis compañeros y yo que tenemos un algoritmo como de noticias internacionales, de todo este tipo de cosas, nos sale de 20 videos, nos sale uno del Congo, uno de, no sé, de lo que está pasando pues alrededor de toda África, ¿no? Lo que pasa aquí en México y 20 de Israel y Palestina, sí, sí. también lo de Ucrania y Rusia también ha estado bajando, ¿no? O sea, también las narrativas que hay, ¿no? O sea, Rusia acaba de decir que Estados Unidos está robando, bueno, le está pagando a narcos mexicanos para ir a Ucrania a luchar, entonces también este tipo de noticias que no tienen sentido. Vamos. Entonces, sí, al final creo que es un poco, sí, de responsabilidad de los medios también, pero también muestra de pues, saber qué, o sea, qué necesitamos, ¿no? Siento que es algo que también nos han puesto en la carrera de, tenemos, por ejemplo, ahorita estoy cursando Estados Unidos y Canadá, entonces, la maestra nos pide una noticia cada clase, ¿no? Pero
es no nada más te quedes con lo que dice un portal de noticias, ¿no? O sea, si Mm, quieres saber por qué Rusia está diciendo esto de los narcos con mexicanos que están haciendo alianzas con Estados Unidos, lee lo que dice Rusia, lee lo que dice Estados Unidos y lee lo que dice México, ¿no? claro. Siento que al final también es un poco de nuestra responsabilidad no dejarnos llevar por lo primero, ¿no? Y siento que eso también, la inmediatez que estamos manejando puede llegar a ser muy contradictoria porque al final, por ejemplo, ahorita que pasó que Irán entró al conflicto, Sí. recuerdo que yo estaba con mis amigos en una videollamada, haciendo tarea de algo que teníamos que hacer juntos, y de repente empezaron llegando las notificaciones de los portales de Irán acaba de entrar en conflicto, de Joe Biden ya está diciendo seguridad nacional, Putin ya habló, o sea, era cosa de, en menos de 6 horas todo pasó, ¿no? Mm, Entonces es complicado saber cuál va a ser su movimiento, cuál va a ser lo que sigue, ¿no? Pero al final yo creo que los internacionalistas vamos a poder como llegar a pues como un convenio, como a cierto tipo de meta para poder ayudar, ¿no? Siento que es algo que nunca se va a perder, siento que es algo que siempre vamos a estar ahí para apoyar, tanto desde la Haya con los jueces, pues con lo que pasó ahorita en Sudáfrica, ¿no? Que llevó el caso del genocidio de Palestina a la Haya y pues ahí se vio, ¿no? Siento que también se pudo ver el panorama de qué países, si entrábamos en un conflicto mundial, qué países iban a estar de qué lado, ¿no? mm. O sea, al final los que votaron que no era genocidio, pues siento que van a estar del lado de Israel, ¿no? O sea, lo que fue Estados Unidos, lo que fue Alemania, otros países de Europa que votaron que no se está cometiendo ningún tipo de genocidio, Mm. al final se puede ir viendo cómo van los poderes, ¿no? O sea, y pues, esperemos no entrar en una tercera guerra mundial. No creo que sea algo bueno, pero este, al final, pues las superpotencias van a ser van a ser las que decidan qué pasa con el mundo. ¿Sí crees? O sea, porque, bueno, sí, sí estoy de acuerdo, de hecho, con lo que mencionas. O sea, creo que las superpotencias definitivamente siempre han tenido un rol importante en lo que sucede en el marco geopolítico. Y lo que me inspira y lo que me da cierta esperanza es de que las superpotencias no siempre son las mismas, ¿no? O sea, de que van rotando y de que probablemente en unos 30, 40 años ya no sean las superpotencias las que identificamos el día de hoy como superpotencias, ¿no? Sino ya igual en ese panorama ya México es una superpotencia, India es obviamente muy probablemente va a ser una superpotencia, China va a ser una superpotencia, ya es una superpotencia, Uh-huh. este, y ya va a haber otro tipo de jugadores, pues lo que tú mencionabas, ¿no? También, ¿no? Los BRICS, ¿no? Con Nigeria está creciendo muchísimo en cuanto a su desarrollo económico, entonces ya igual vemos otro tipo de panorama que empieza a ver, pero sí estoy de acuerdo contigo de que las superpotencias siempre definen el ambiente geopolítico que hay y esto lo vemos ni siquiera desde la Primera Guerra Mundial, sino de mucho antes, ¿no? Yo me gustó mucho cuando fui a Hungría porque fui a un museo y desde la, creo que fueron como 100 años después de la parte fuerte de la Edad Media, en Hungría ya se estaban haciendo como que los primeros intentos de una ONU, ¿no? Uh-huh. De hecho, habían hasta mandado a hacer unas como bancas de madera para que se sentaran los nobles y los reyes del reino de Francia, del reino de Inglaterra, ¿no? Que se sentaran juntos y negociaran y platicaran sobre sus situaciones y ya, ¿no? No les salió, no funcionó, pero lo intentaron, ¿no? Entonces ya vivimos en una sociedad en la que este tipo de cosas se pueden hacer. Tengo preguntas así como de mal viaje para que cerremos con broche de oro este hermoso episodio. Por ejemplo, si México fuera una superpotencia el día de hoy, así que si fue, bueno, de por sí México ya no va mal, ¿no? O sea, creo que es que la quinceava economía más grande del mundo, ¿no? Uh-huh. Algo así andamos, ¿no? Entonces tampoco es como que México
no tiene un papel ya importante en el marco geopolítico, sí lo tiene, ¿no? Y grande, ¿no? O sea, no hay una junta G20 a la que México no va, ¿no? Entonces, ya tiene algo que decir en un plano internacional. Ahora, si México se volviera la primera o la segunda superpotencia del mundo, ¿cómo crees que seguiría aplicando su política interior de la misma forma en la que la sigue aplicando ahorita? Uf, su política interior, no. Ya. Porque, bueno, ahorita la política interior, o sea, como lo habías dicho, o sea, no es decir que AMLO es un presidente de izquierda, ¿no? Él mismo sabe que él mismo se nombra como la izquierda, ¿no? La izquierda diferente, la izquierda que va a progresar en México, ¿no? Obviamente siento que eso es por el desarrollo que hemos tenido, ¿no? O sea, venimos de Salinas, ¿no? Del cambio de los pesos, venimos de Calderón con este, lo del narco, ¿no? La guerra contra el narco, Fox que fue el candidato eterno en su presidencia, ¿no? Y pues Peña Nieto, este, Peña Nieto tirando su Pequeña. pastel, Sí, claro, claro, claro. tirando su pastel en su cumpleaños. Pues venimos de todo eso, ¿no? Venimos de saqueos, de robos, vamos a privatizar esto y vamos a ser la superpotencia, ¿no? O sea, siempre siento que es algo que nos han repetido mucho. Sí. Y obviamente llega este presidente a decirse es que te voy a dar este apoyo económico, ¿no? O sea, porque es algo que necesitábamos, ¿no? Por ejemplo, las superpotencias, por ejemplo, teniendo pues, nuestros vecinos, ¿no? Canadá y Estados Unidos. El Estado no interviene mucho. El Estado no interviene en la salud, el Estado no interviene en la educación, en este tipo de cosas básicas que si a nosotros nos dicen, no, pues es que en Canadá no hay, de cierto modo, no hay educación gratuita, nosotros decimos como que no hay educación gratuita como nosotros lo tenemos, ¿no? O sea, o que si hay un seguro, ¿no? Por ejemplo, el Obamacare, ¿no? Sí hay un seguro, pero solo es de primer nivel, ¿no? De que si tienes una gripa. Sí. Son cosas que nosotros vemos y decimos, pero ¿cómo, no? Siento que no tendríamos si tuviéramos el desarrollo económico de las superpotencias, no tendríamos un Estado que interviene tanto para salvar a México, ¿no? De que el Estado siempre interviene cuando, es que, pues es que no tenemos el seguro nada más de primer nivel, sino tenemos que tener de cierto modo también de segundo nivel para las cirugías, para medicamentos, no sé, del VIH, para ahora que está entrando la salud mental a México, ese tipo de cosas, ¿no? Si tuviéramos una economía buena, ¿no? Si tuviéramos, bueno, tenemos una economía buena, no tenemos una economía como Argentina, ¿no? No hay plata, no, Sí. o sea, no tenemos una mala economía, no, o sea, pero si tuviéramos salarios dignos, si tuviéramos el mismo tipo que la meritocracia no fuera como, nuestra ley casi, ¿no? De que este tipo de pensamientos, pues siento que no tendría ni siquiera que intervenir el Estado y podría enfocarse en otras cosas, ¿no? Enfocarse en la cooperación. Por ejemplo, México no es un país, comparado con otras potencias, ¿no? Obviamente, que invierta en lo militar, ¿no? Que sería como algo que también es parte, o sea, varios autores dicen, pues, ¿qué te hace una potencia, no? O sea, ¿qué hace que un Estado sea una potencia? Sí. Pues, todos los kilómetros cuadrados que tiene, ¿no? Es una potencia regional, ¿no? Sus recursos naturales, su ámbito militar, Sí. su economía, o sea, hay varias cosas que te hacen una potencia, ¿no? Y diferentes tipos de potencia, ¿no? O sea, México ahorita es una potencia en desarrollo, ¿no? O sea, subdesarrollada, que estamos ahí luchando por llegar a ser una potencia, ¿no? Sí. Entonces siento que sí sería totalmente diferente la política interna, no sería tanto intervencionismo del Estado, sino sería más como, ok, vamos a cooperar más con el mundo y porque pues tenemos a nuestra población bien, o sea, tenemos a nuestra población fuerte. Ya veo, ok. Entonces migraría mucho la idea casi casi populista que tenemos,
Que bueno, el único argumento que yo tendría en contra de eso sería como pues el caso China, ¿no? Que tienen un estado que está sumamente involucrado con todas las actividades y que casi no puedes respirar sin que el estado te esté checando, ¿no? Que se me hace un poquito exagerado, pero veo que a largo plazo les ha funcionado eh, esta política, ¿no? Esta forma de hacer las cosas. Pero sí estoy de acuerdo contigo también. O sea, me doy cuenta que sí, lo que mencionas es muy sabio porque un país que es una potencia internacional, pues ya sabe que su población tiene un cierto nivel de vida, cierta calidad de vida y ciertas ocupaciones y prácticamente se puede cargar sola, ¿no? Por lo cual empiezan a enfocar muchos de sus recursos y sus esfuerzos en, pues sí, la colaboración y la cooperación y el desarrollo de otros países, porque pues empieza a tener intereses económicos y políticos en otros países, ¿no? Y porque de eso deviene su propia estabilidad económica, ¿no? O sea, creo que no para, o sea, podemos satanizar a Estados Unidos todo lo que querramos, pero hay que ser muy claros sobre cuáles fueron las verdaderas intenciones que tuvo Estados Unidos en su intervencionismo en Europa, en Asia, en Sudamérica, que fueron meramente económicas, ¿no? O sea, que peleó tanto contra el comunismo y contra el socialismo, no porque los quisiera nada más satanizar por el hecho de satanizarlos, lo hizo porque iba en contra de su política económica, iba en contra de sus propios intereses y de su propia multiplicación de recursos y de su estrategia comercial global, ¿no? Que Estados Unidos, mucha gente dice, es que Estados Unidos sí fue buena onda, ¿no? Porque no conquistó a los demás países como lo hizo Gran Bretaña. Pues no lo tuvo que hacer, porque en su política comercial era mucho de tener cierta participación hasta monopólica en diferentes tipos de sectores, especialmente energético. O sea, que son tres de los 7 majors de energéticos, de empresas petroleras, son gringos Ujú, todavía, ¿no? sí. Entonces, entonces entendemos muy bien cómo fue la política exterior estadounidense y cómo fue trascendiendo en este sentido y bueno, pues entonces se justifica mucho de esto. Entonces tiene mucho sentido lo que tú mencionas de que si México fuera una superpotencia, no dejaría de un lado su población, pero sabría que su población puede de cierta forma generar estructuras e instituciones haciendo que se cuide a sí misma y ellos enfocarían mucho sus recursos tratando de influir en otro tipo de naciones, cooperando con otro tipo de naciones, desarrollando otro tipo de naciones, porque esto también va a repercutir en su propio desempeño económico. Y eso, pues sí, tiene mucho sentido. Está muy interesante. ¿Y cómo crees que entonces, si México se volviera al día de hoy la potencia número uno, la potencia número dos, cómo crees que crees que su política exterior seguiría siendo la misma que sigue siendo ahorita o también cambiaría? Mm, a ver, es que México, o sea, empezó a cooperar porque Estados Unidos lo obligó, ¿no? O sea, después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, después de que nos quitaran medio territorio, México tuvo un sentimiento muy, muy fuerte hacia el odio hacia Estados Unidos, ¿no? Entonces se Sí, volvió totalmente proteccionista, o sea, se aisló de Estados Unidos, no quería saber nada. Entramos en Segunda Guerra Mundial, pasa todo lo que pasó, ¿no? Entonces se crea la ONU, ¿no? O sea, y pues para entrar a la ONU tenías que ser capitalista, ¿no? O sea, sí, no, y democrático, no podías ser este, comunista, no podías tener una dictadura, no podías tener nada de eso, ¿no? Entonces, de cierto modo, como dices, o sea, no nos conquistaron como los grandes imperios, pero porque somos capitalistas y porque somos democráticos, ¿no? Este, y pues México siento que después de eso sí se hubiera fortalecido, no sé, después de la Segunda Guerra Mundial, se fortalece después de pues, todo lo que pasó con eh, lo de las exportaciones, ¿no? El famoso milagro mexicano que hubo, sí, ¿no? sí. Sigue fortaleciéndose, el petróleo sigue fortaleciéndose, todo empieza a mejorar y no hay este tipo de crisis. Yo siento que México sí seguiría con cooperación, ¿no? Porque México siempre ha sido de cooperar, o sea, yo siento que después de todo lo que tuvimos de intervenciones francesas, españolas, estadounidenses, hasta inglesas, en cierto Británico, modo, canadiense, sí. ajá, siento que supimos que lo militar no era la solución, ¿no? O sea, que lo militar no era lo mejor y cuando descubrimos la cooperación con Guatemala, con todos los países que también fueron conquistados por España y por Portugal,
siento que vimos pues la luz al final del camino, ¿no? O sea, vimos por fin una solución. Entonces, siento que México sí seguiría con lo de cooperación, pero sería más fuerte, ¿no? O sea, por ejemplo, en la ONU, cuando se creó, México era muy, por el tipo de economía que había y el tipo de todo lo que estábamos viviendo, era muy importante en la ONU, o sea, de hacer reglamentos, de hacer que, o sea, convencer a países de que lo firmaran, ¿no? O sea, todo ese tipo de cosas, tenemos muchos representantes, ¿no? O sea, pero después empezó a debilitarse, ¿no? Como la economía, todo esto, entonces teníamos que alejarnos un poco de la parte internacional, ¿no? Siento que hubiera seguido la parte económica, siento que seguiríamos con un papel muy importante, ¿no? No nada más en la ONU, sino en otras organizaciones, ¿no? Tal vez hubiéramos sido parte de la OTAN, no sé, o sea, tendremos un peso internacional que tenemos, pero más importante, ¿no? O sea, nuestro voto sí sería como en casos de la ONU sí sería más importante que ciertos países, ¿no? Mm. O sea, siento que, por ejemplo, en el Telecan, cuando se hizo, al final el que ganó fue pues Estados Unidos, ¿no? Mm. Y ahorita que estuvo Trump, que estuvo AMLO, que estuvo Justin Trudeau, ¿no? Que se renegoció, ¿no? Algo que pudimos ver es que Trump sí fue con Trudeau, ¿no? O sea, sí hubo una negociación ahí. Trump vino a México, ¿no? Con AMLO se sentó, hubo una negociación, pero nunca hubo una negociación Estados Unidos, no, Canadá y México, ¿no? Nunca vimos a Trudeau Mm. ni a AMLO sentarse y decir, ok, nosotros vamos a negociar esta parte, ¿no? Al final, con el peso que es Estados Unidos, su palabra, o sea, su palabra era la que se hacía, ¿no? Mm. Nosotros sí podíamos tratar de negociar que fuera más flexible, que no fuera tan desventajosa para nosotros, ¿no? Sí, Pero si México fuera la superpotencia que al lado de Canadá y Estados Unidos, siento que, por ejemplo, si se hubiera dado la plática de AMLO y Trudeau, ¿no? O sea, si claro. se hubiera dado una plática entre los tres, ¿no? No nada más cuando se firmó. O sea, siento que en ese tipo de cosas de cooperación, México tendría un mayor peso y no solo esperar a lo que pase, ¿no? Y tratar de que no nos, como que no nos afecte tanto y tratar de esquivar y tratar de esto, sino imponer cosas. Sí, sí, estoy de acuerdo. Sí, estoy muy de acuerdo. No sabía esta situación de que ha pasado en el Telecan. Gracias por el ejemplo. Muy interesante. Sí. Este, estaría muy interesante ver cómo México si tomara este rol o si empezara a tomar más en serio su participación, porque yo creo que pues todavía tiene mucho que aportar, tiene mucho que decir y también en su potencial económico pues solamente está apenas rascando la superficie, ¿no? Entonces sí tiene que volverse un poco más asertivo en ese tipo de intercambios y pues tomar este rol que desde un principio en la ONU tuvo, ¿no? Está súper interesante. Muy bien, pues vamos al siguiente bloque entonces de las preguntas. ¿Cuál es tu país favorito? Aparte de Oh, México. ay, es que sí, es lo que decimos. Hay una frase muy, muy bonita que siempre les digo a mis amigos de, entre más aprendo de los países, más me enamoro de México. Sí, no manches. Sí, Pero, no sé, siento que pues, por cultura y porque pues estoy estudiando ese idioma, pues Italia, o sea, siento que... sí, no manches. Buena Ujú, elección. Qué buena elección. Aparte son muy guapos los italianos. Bueno, no sé si te gustan, ¿no? No puedo asumir tus preferencias, pero son muy guapos los italianos, ¿no? ujú, Son muy atractivos, son muy sensuales. Cuando fui a Milán, qué estilo tienen estos hombres. ujú. Qué guapos. Y guapas, también son muy atractivas las mujeres, pero yo no me puedo, o sea, yo tengo ya una pareja, entonces yo estaría pecando, ¿no? Y aparte, pues no estoy checando tanto a las mujeres, porque primero estoy pecando, y segundo, porque yo tengo que checar contra quién compito, ¿no? Entonces, por eso me fijo. Claro, claro. No es que soy gay, ¿no? No, sujeto P. ¿No? Aparte, me gustó que te hago estas preguntas, empezando por la pregunta de que,
que te dije, oye, ¿hay forma de predecir qué va a pasar en el futuro? Y tú me dijiste, no, no hay forma de predecirlo. Y después te digo, si tuvieras que predecir casi, casi, ¿no? ¿Qué pasaría con México si bla, 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 ¿no? Entonces, una disculpa por eso, pero bueno. Está bien, está bien tratar de imaginar escenarios buenos para México. Exacto, es lo único que queremos, lo único que queremos. ¿Y cuál es tu país menos favorito? Um, eh, yo creo que Estados Unidos, de ¿Sí? verdad, sí. Sí, sí tiene sus detalles. Sí tiene sus detalles, USA. También le tengo mucho cariño a algunas personas estadounidenses que me han enseñado mucho y me gusta el country, la verdad me gusta mucho el country. Y algunas cosas de Estados Unidos, pero sí también en su política exterior es de los peorcitos, la neta, ¿eh? Sí, sí. Y y en su interpretación del capitalismo, porque bueno, es que lo que tú mencionabas se me hace súper interesante, ¿no? O sea, a pesar de que es una potencia, ni siquiera llega al ranking 10 de calidad de vida, ¿no? Entonces, a pesar de que la cantidad de riqueza que genera, vemos que no ha tenido, perdón, no ha tenido el interés. Bueno, hay una gráfica, ¿no? Que está muy interesante, que habla del ingreso, el ingreso que tiene, el ingreso per cápita. Y el otro habla del ingreso de la renta fija, ¿no? Perdón, no de la renta fija, sino de las rentas que hay. Y podemos ver que en los últimos 25 años la renta incrementó un 155% y el ingreso promedio incrementó un 27%, ¿no? Entonces, Sí. o sea, ¿cómo se supone que el país más rico del mundo, que el país más poderoso del mundo, no puede ni siquiera solventar las necesidades de renta de su propio país, ¿no? Y entonces vemos que muchas veces el crecimiento, el GDP, representa muy poco la calidad de vida de las personas, ¿no? Lo mismo pasó en Irlanda, por cierto, que como las Big Tech, creo que dos de los Big Tech se fueron a Irlanda, pues cuando mueven su headquarters o su centro de operaciones a Irlanda, pues es como una especie de exportación, ¿no? Y entonces se están inyectando un montón de dinero al país local. Entonces, automáticamente el Producto Interno Bruto de Irlanda se dispara y ahora Sí. parece que es un país rico, ¿no? Que es un país que tiene un gran crecimiento. Pues no, o sea, eso fue porque solamente se movieron un par de lugares, como lo que está pasando ahorita en México con Tesla, ¿no? Sí, sí, Que el peso se está disparando porque Tesla se movió hacia México, ¿no? Pero sí. y lo mismo pasó en Irlanda y pues los irlandeses, la gentrificación estuvo brutal porque se traen pues a software developers, se traen a los C-executives, a todo este tipo de personas a Irlanda y ellos necesitan pues casas, tienen un ingreso muchísimo más alto del irlandés promedio. Entonces la gente en Dublín ya no puede pagarse sus propias rentas o no puede conseguir un lugar donde vivir porque pues, la gentrificación estuvo brutal y porque se generó inflación por traerse a este tipo de personas, ¿no? Que no le veo nada de malo, solo que y localmente debieron haber pensado esto para fiscalizar, tener una estrategia fiscal que sea eficiente y poder solventar este tipo de cambios, ¿no? Entonces, se me hace muy interesante esto porque sí, Estados Unidos es de esos ejemplos que yo veo que es un país súper poderoso, que tiene muchas capacidades, pero que a veces se pasa por alto a su propia población cuando se trata de estos temas tan delicados como lo de educación pública, salud, servicios públicos, etcétera, ¿no? Cosa que hizo también Inglaterra cuando era el principal player del mundo, ¿no? O sea, lo vemos con el tabaco, ¿no? Cuando Inglaterra se mete al negocio del tabaco, desde el primer momento los ingleses, los médicos ingleses ya habían visto de que no podías darle el tabaco a tu población porque iba a empezar a tenía ciertos daños a la salud, ¿no? No sabían que daba cáncer, pero sabían que empezaba a ocasionar problemas a la respiración, etcétera, ¿no? Al sistema respiratorio, etcétera. Y dijeron, ni hablar, vamos a intentarlo y lo vamos a hacer. El primer mercado que explotaron los británicos del tabaco, que fue el British American Tobacco, se volvió después, fue sobre su propia población. Y esto tiene mucho que ver con las prácticas capitalistas que hay, ¿no? No estoy dando aquí un comercial al comunismo, ni mucho menos. Pero sé que hay modelos capitalistas con perspectivas sociales, como los que vemos algunas veces, en algunos casos, en países nórdicos, en Holanda lo vemos un poquito, que son muchísimo más amigables con respecto a la calidad de vida que pueden tener sus poblaciones, ¿no? Entonces, eso está interesante. Y así. Sí. Entonces, oye, ¿entonces te quieres venir a Italia?
Sí, Qué chido. Sí, espero que lo logres. Te lo deseo. Oye, gracias. sí, ¿cómo está este tema del trabajo? O sea, ¿ustedes los de RI sí consiguen trabajo o está muy competido o cómo está la onda? Bueno, pues depende en qué te especialices, ¿no? O sea, en mi carrera hay una pre-especialización, ¿no? O sea, de a dónde te quieres ir, ¿no? ¿A qué ámbito quieres trabajar? Si quieres trabajar en lo económico, en los negocios internacionales, en todo eso, te dan cierto tipo de materias, ¿no? No dejan de lado la diplomacia, pero hay otro tipo de enfoque, ¿no? Y si quieres ser diplomático, pues tienes que ir a diplomacia, te dan cierto tipo de materias igual. Obviamente no te dejan ir sin lo económico, pero son diferentes, ¿no? O sea, al final es lo que tú quieras y respecto al trabajo, obviamente hay más trabajo en la parte de negocios, ¿no? Por el tipo de Mm, mundo en que vivimos, claro. todo es un negocio, todas las empresas van a necesitar a alguien que vaya a hacer negocios internacionales, alguien que sepa cómo negociar tratados, que sepa negociar los recursos que hay, y pues tomar ventaja, ¿no? De todo para que la empresa sobreviva. Y pues al final de cuentas en la diplomacia está sujeto mucho al gobierno, ¿no? O sea, hay en México hay dos tipos de exámenes, ¿no? Para entrar al servicio exterior mexicano, ¿no? Que puede ser en lo administrativo, ¿no? De que te quedas en la administración de cualquier embajada, pero pues no eres el titular ni nada, ¿no? Ese es un tipo de examen, ¿no? Y hay otro tipo de examen que es para embajadores, para cónsules, para primeros secretarios, ¿no? En la parte más de la diplomacia, ¿no? De pues ahora sí, defender los intereses del país en otro país, ¿no? Entonces, al final tienes que hacer los exámenes, ¿no? Y después de eso, pues ellos deciden a qué embajada te llevas, o sea, dependiendo tu currículum, dependiendo de pues, tu servicio, todo lo que hayas hecho, ¿no? Obviamente no te van a dar la embajada de Inglaterra, ¿no? O sea, en tu primer año, ¿no? Rayos. O sea, te van a mandar a países del Caribe, Mm, a países de África, ¿no? Que eso pues, siento que es una gran experiencia, ¿no? O sea, de empezar poco a poco con algo que no tenemos tanta, o sea, que no hay tanto conflicto, que no hay tanto, y ya después vas subiendo con países de Latinoamérica, pues como también tu currículum, los idiomas que sepas, cómo haces tu trabajo, si la embajada, bueno, si el país a donde vas a ir te acepta, si no, pues no puedes entrar, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? Pero pues al final siento que sí hay trabajo, más por lo que está pasando ahora, ya estamos bromeando mis amigos y yo de que ya nos toca chambear. Este, entonces, pues al final de cuentas, creo que cada quien puede buscar en qué ámbito quiere trabajar y pues al final siento que cada quien va a encontrar el trabajo que quiera, la verdad. ¿Y tú en qué área te gustaría especializarte entonces? En diplomacia, Ah, ok, chido, chido. Entonces tú sí te ves en la embajada de Italia. sí. Ah, qué suave, qué chido. Qué chido. Ya te pediré en algún momento asilo político ahí y te lo diré en italiano y todo ese tipo de cosas. Está bien, está bien. Oye, perfecto. Oye, tenía otra duda sobre, no me acuerdo si era el trabajo, no, ya hablamos de eso. Oye, yo siempre tenía esta duda, a ver si tú me la puedes resolver. O sea, yo vi que, por ejemplo, en los últimos sexenios que había, a diferentes personas, también lo vi mucho en este sexenio, por cierto, que personas que salían del poder en algunos estados o gobernantes o senadores, etcétera, que probablemente, híjole, también debo dar un poco más de precisión a mis preguntas, pero que probablemente no estaban como que completamente alineados con Morena o con el partido o con el presidente, pero simplemente se les asignaba una embajada y los mandaban como embajadores a otro país. ¿Por qué sucede esto? ¿Es legal? O sea, para mí no tiene ningún sentido. O sea, una persona que gobernó todo su tiempo en Tampico, ¿no? Por ejemplo, no, te dan un ejemplo nada más. No sé si tiene el mejor calibre o el mejor perfil como para volverse el embajador
frente a otro país, pero sucede y no sé por qué sucede. Y también, bueno, esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, he visto a veces también que escritores intelectuales los mandan de embajadores a otros países. ¿Por qué pasa esto? ¿Y tú cómo lo ves? Bueno, es una facultad que tiene nuestro Poder Ejecutivo, ¿no? O sea, nuestro Poder Ejecutivo puede decir quién va, ¿no? O sea, Mm. no necesariamente tienes que ser, que eso es algo que pues, se discute mucho en México, ¿no? De que no necesariamente tienes que ser embajador o internacionalista para ir, ¿no? O sea, de que el gobernador de Jalapa en Veracruz, si el presidente quiere, lo puede mandar como embajador, ¿no? O sea, Mm. es ese tipo de cosas, ¿no? Nuestro maestro de Derecho diplomático nos decía, pues es que son esos dos tipos, ¿no? Los de carrera y los que escoge el presidente, ¿no? O sea, es también decir, obviamente tú puedes entrar al servicio exterior mexicano y pues tener influencia ahí, tener contactos y decir, sabes que pues yo quiero una embajada, ¿no? Y estar ahí, ¿no? Pero si el presidente dice, no, pues yo quiero mandar a este gobernante que es mi amigo, que tiene cierto tipo de contactos, o que le debo algún favor, lo puede hacer, ¿no? O sea, es su facultad, ¿no? O sea, sí, por eso luego ves, por ejemplo, pues Diego Rivera, ¿no? Fue embajador. Sí, sí es cierto, sí fue. O sea, pues lo ves y dices, pues, o sea, pues Diego Rivera, pues, o sea, ¿qué vas a ver de la cooperación? ¿Qué vas a ver de todo eso, no? Pero, pues al final el presidente lo escogió, ¿no? Al final es su facultad y está en todo su derecho de hacerlo. Entonces, pues sí, eso es lo que pasa y pues al final es contacto, esta carrera es contactos, ¿no? Ay, pero es una Es, jalada, ¿no? sí, sí, pero o sea, sí hay forma de llegar a la embajada sin ser amiga o amigo del presidente, Mm. pero es un poco más tardado. Mm. Pero por eso es estos casos, ¿no? De que como Pío Rivera o el gobernador de Saltillo va a ir no sé, a Francia. Sí, sí, es tipo de cosas, o sea, yo no las entiendo, ¿no? Pero ya veo que, o sea, es completamente legal, se puede hacer, ¿no? Y bueno, sí pasa. Ah, qué salvaje. Pero sí, la verdad, francamente se me hace una jalada, ¿no? Porque mira, tú te estás chutando aquí tus 4 semestres, ahorita llevas, estás echándote podcast en tus tiempos libres, estás estudiando todo lo que puedes estudiar y preparándote todo lo que te puedes preparar, estás aprendiendo otro idioma porque ya hablas al menos 2 idiomas y tienes que tener uno tercero, ¿no? Me habías comentado para Sí. titularte. Entonces, haces toda esta preparación para que en el momento en el que llegas, ¿qué crees? Que mi cuñada, la que no tenía chamba, pues le gusta Italia, ¿no? Y la puse de embajadora, ¿no? Y dices, no manches, qué pedo, ¿no? O sea, está brutal. Pero bueno, nos sigue gustando nuestro país y nos sigue gustando nuestras vidas. Entonces, pues bueno, ahí vemos qué onda, qué más. Qué fuerte, qué fuerte. Muy bien, ya creo que ahora sí, ya se me acabaron las preguntas. ¿Tú tienes alguna pregunta, comentario, algo que quieras decirle a nuestra audiencia? Pues nada de pues el conflicto de Ecuador y México, siento que sí hay que bajar un poco la xenofobia, no hay que hacer un problema internacional que no nos toca a nosotros lidiar con, este y también pues sí ver las dos perspectivas, ¿no? O sea, obviamente Ecuador, México, lo que dicen otros países, o sea, sé que a veces nuestros nacionalismos como latinoamericanos son muy fuertes, pero también es este bajar un poco los humos y decir, ok, vamos a ver esto desde un ámbito objetivo y pues las culpas se dan, Espera, las los culpas. organismos decidirán, cada quien asumirá su culpa, esperemos, y y nada, o sea, todo va a estar bien, o sea, no vas a entrar en ningún conflicto y y ya sería todo. Muy bien. No, pues está perfecto. Está perfecto. Muy bien, nuestra querida sujeto P, pues te agradezco muchísimo que hayas estado aquí con nosotros, que nos explicaras esto. Estuvo muy buena la conversación. Mira, se nos fue la hora y media en esto. La hora y media, Se sí. nos fue como agua. Entonces, qué buena onda que pudiste compartir con nosotros. Me dio mucho gusto contar con tu perspectiva. O sea, definitivamente sí veo el conocimiento que está detrás, veo
los pesos que todos los mexicanos han invertido en tu educación. Muchas Este, gracias. están siendo bien utilizados. No, muy diferente a mi historia, no manches. Yo, no, a tu edad y en ese semestre yo estaba pacheco. Pero bueno, me pude dar ese lujo, pero ya después repuse mis daños. No, te agradezco mucho por haber estado aquí con nosotros y espero que puedas venir a muchos más episodios. Creo que hay muchas cosas interesantes que platicar y bueno, pues estamos en contacto y te agradezco mucho. Muchas gracias a ti por invitarme a tu podcast y claro, cuando quieras y la vida nos dé el tiempo, pues aquí estoy para platicar de cualquier otra cosa. Ah, muchas gracias, muchas gracias. No, entonces ya quedó, ¿eh? Cuando yo tenga problemas maritales, ven a recoger, por favor. Yo sé que estás en Italia. Bueno, ya quedó. Bueno, pues te agradezco muchísimo y estamos en contacto. Voy a detener aquí la grabación, ya me despido de ti ahorita. Ok. Cosita, a ver, va. Estuvo bueno, ¿no? El episodio. Ya, bueno, ahí está también en YouTube y Spotify. Rífense. Los amo. Bye.